¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo inmenso que es el concepto de un rey? Piensa en la imagen de un rey terrenal, alguien con poder, autoridad y dominio sobre todo su reino, un ser que es respetado y obedecido. Ahora, imagina algo aún más grande, algo más sublime y perfecto, el Rey de Reyes, Dios. Cuando decimos que Dios es Rey, no nos referimos a una simple figura de poder como los gobernantes humanos, sino a alguien que trasciende el tiempo, el espacio y nuestras limitadas comprensiones. Sobre todo, Dios es Rey. A lo largo de la historia hemos visto cómo la humanidad ha tratado de construir sistemas de gobierno, monarquías y reinos en la tierra. Pero todos, por muy grandes que hayan sido, han caído. Los reinos de este mundo son temporales, están sujetos a la fragilidad humana, a los errores y a los caprichos del destino. En cambio, el reino de Dios es eterno, inquebrantable y perfecto en justicia. No importa lo que suceda en la tierra, no importa cuán caóticos sean los tiempos, siempre podemos descansar en la certeza de que Dios está en control, que Él reina por encima de todo y de todos. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo es que Dios reina si a veces parece que el mal prevalece, que las injusticias abundan y que la vida parece fuera de control? Es una pregunta válida. A veces, nuestro limitado entendimiento nos lleva a dudar, a preguntarnos dónde está Dios cuando las cosas van mal. Pero aquí es donde entra la grandeza de su reinado. A diferencia de los reyes humanos, que solo ven lo que está a su alcance, Dios tiene una visión completa, eterna. Él ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y aunque no siempre comprendamos sus planes, podemos confiar en que su reinado es perfecto y sus decisiones son justas. Dios no es un rey que se esconde en un palacio lejano, alejado de sus súbditos. Él es un rey que está presente, que camina con nosotros, que escucha nuestras oraciones y que actúa en su tiempo perfecto. A veces, el reino de Dios puede parecer invisible, pero eso no lo hace menos real. Es como el viento. No lo ves, pero sabes que está ahí porque sientes su fuerza y su presencia. Así es el reinado de Dios en nuestras vidas. Puede que no siempre veamos sus manos en acción, pero si prestamos atención, sentiremos su guía, su amor y su autoridad en cada aspecto de nuestra vida. En este video, vamos a explorar a profundidad lo que significa que Dios sea Rey. Vamos a hablar sobre su dominio, su justicia, su amor y su misericordia. Y lo más importante, vamos a descubrir cómo ese conocimiento puede transformar completamente la manera en la que vivimos. Porque cuando entendemos que Dios es Rey, todo cambia. Nuestras preocupaciones se disipan, nuestras prioridades se ajustan y nuestra fe se fortalece. Ahora que hemos asentado las bases, vamos a entrar en detalle sobre lo que significa que Dios sea el Rey sobre todo. Y para hacerlo, lo primero que necesitamos entender es el concepto de su dominio. Porque cuando hablamos de un rey, automáticamente pensamos en alguien que tiene dominio sobre algo, ¿verdad? Pero con Dios, su dominio no es como el de los reyes humanos que gobiernan sobre territorios limitados, ciudades o naciones. El dominio de Dios es mucho más grande, mucho más profundo. Su dominio abarca absolutamente todo, desde lo más pequeño que puedas imaginar hasta el universo mismo. Dios tiene autoridad sobre todo lo que existe, visible e invisible. Pero, ¿qué significa realmente que Dios tenga dominio sobre todo? Bueno, vamos a desglosarlo. Pensemos en el mundo físico primero, todo lo que puedes ver, tocar y experimentar con tus sentidos. Dios tiene control absoluto sobre la naturaleza, sobre los cielos, la tierra y el mar. El sol sale porque Dios lo decide. Las estrellas brillan en el cielo porque están bajo su mandato. Incluso el ciclo de la vida, el nacimiento, el crecimiento y la muerte, todo está bajo su poder. No hay ni una sola hoja que caiga de un árbol sin que Él lo permita. Su dominio no se detiene ahí. Vamos más allá de lo que es visible para nosotros, hacia lo que no podemos ver. Los corazones de los hombres,
nuestras emociones, nuestros pensamientos más profundos. Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas en maneras que a veces no entendemos. Y esto es tanto reconfortante como desafiador, porque implica que no hay lugar en el que podamos escondernos de su presencia. Su reinado cubre nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Y esto es crucial porque nos recuerda que, aunque nos sintamos perdidos o desconectados a veces, no estamos fuera del alcance de su amor y su gobierno. Ahora, sé que puede parecer un poco abrumador pensar que Dios tiene tanto control sobre absolutamente todo, pero aquí es donde entra el otro aspecto de su reinado, su justicia y su amor. Dios no es un tirano que gobierna con mano de hierro, que impone su voluntad sin consideración por nosotros. No, al contrario. Su dominio está basado en la justicia más pura y en el amor más profundo que podamos imaginar. Todo lo que hace, lo hace por nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Y aquí es donde a menudo nos encontramos con una de las grandes preguntas. ¿Por qué entonces existen las injusticias en el mundo? ¿Por qué, si Dios es rey y tiene todo bajo control, permite que ocurran cosas malas? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento, y no es una pregunta fácil de responder. Pero la clave está en recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Lo que a nosotros nos parece injusto o fuera de lugar, puede estar trabajando para un bien mayor que aún no podemos ver. Dios no se apresura, pero tampoco se demora. Él sabe exactamente cuándo actuar y cómo hacerlo. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando parece que todo está perdido, podemos recordar que Dios sigue siendo el Rey. Su trono no tiembla, su autoridad no se tambalea. Él sigue reinando, incluso en medio de la tormenta. Y esto es algo que podemos llevar con nosotros todos los días. La certeza de que estamos bajo el cuidado de un Rey que no solo tiene el poder, sino también el amor y la misericordia para gobernar nuestras vidas con sabiduría. Imagina esto, un Rey que no se limita a observar desde lejos, sino que se involucra personalmente en cada detalle de la vida de sus súbditos. Un Rey que se preocupa por sus preocupaciones, que escucha sus clamores y que, aunque a veces en silencio, siempre está actuando a su favor. Ese es nuestro Dios. No es un Rey distante, sino uno cercano, que teje con sus manos cada aspecto de nuestra existencia. Así que, la próxima vez que sientas que las cosas se salen de control, recuerda que no es así. Dios sigue siendo Rey, y su control es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Esto nos lleva a una verdad crucial. No importa lo que pase en el mundo, ya sea en tu vida personal o en el mundo en general, Dios está a cargo, y eso lo cambia todo. Ya hemos visto cómo el dominio de Dios abarca todo lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. Pero aquí hay algo interesante que vale la pena profundizar. El hecho de que, aunque Dios es Rey y tiene el control absoluto, Él también nos ha dado a nosotros, los seres humanos, una libertad increíble. Es casi paradójico, ¿no? Un Dios con poder total sobre todo, pero que elige darnos la libertad de tomar decisiones, de seguirle o no seguirle, de actuar bien o mal. Eso es algo que habla mucho sobre su carácter, porque un rey terrenal, uno de esos que gobiernan desde el miedo o la opresión, jamás le daría a sus súbditos tanta libertad. Pero Dios, siendo el Rey de Reyes, nos da esa libertad porque su reinado no se basa en la imposición. Él no busca que le obedezcamos por miedo o por obligación, sino que lo hagamos por amor, por reconocimiento de su autoridad y por la comprensión de su bondad. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque si lo piensas, la libertad que Dios nos da es un regalo y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Es como si nos dijera, te estoy dando la capacidad de elegir, pero quiero que sepas que cada elección tiene una consecuencia. Es una muestra de respeto inmensa hacia nosotros como sus hijos. No somos meros peones en su reino, somos colaboradores
participantes activos en su plan. Esto significa que, aunque Dios tiene el control, Él también permite que nuestras decisiones influyan en nuestra vida y en el mundo. Claro, aquí es donde muchos de nosotros nos confundimos o tropezamos, porque a veces nuestras decisiones nos llevan por caminos difíciles y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la verdad es que Dios siempre está ahí, solo que a veces nos deja vivir las consecuencias de nuestras elecciones para que aprendamos, crezcamos y finalmente volvamos a Él con más sabiduría. Su reinado no se basa en quitarnos los desafíos, sino en guiarnos a través de ellos. Y es que Dios, como Rey, no es alguien que se limite a darnos órdenes desde un trono celestial. No, Él camina con nosotros, nos acompaña en cada paso del camino, incluso en los momentos en los que parece que estamos caminando solos. ¿Cuántas veces has mirado atrás en tu vida y te has dado cuenta de que, en esos momentos en los que pensabas que Dios estaba lejos, en realidad estaba más cerca de lo que creías? Así es su reinado. A veces es silencioso, a veces actúa de maneras que no entendemos de inmediato, pero siempre está presente. Lo fascinante de esto es que su presencia, su autoridad y su amor como Rey no dependen de nuestra percepción de ellos. Es decir, aunque a veces nos sintamos lejos de Dios o pensemos que no está actuando, Él sigue siendo el mismo Rey soberano que siempre ha sido. Nuestro estado emocional no cambia su realidad, y esa es una verdad poderosa que debemos recordar siempre. Dios no se mueve ni se sacude por nuestras dudas o nuestros momentos de debilidad. Su trono está firme, su reinado está intacto, y su amor por nosotros sigue constante. Y es aquí donde entra la fe. Cuando decimos que Dios es Rey sobre todo, también estamos diciendo que confiamos en Él, en su gobierno, en su plan, aunque no lo entendamos completamente. Es como si estuviéramos en medio de una tormenta en el mar, y aunque no vemos tierra firme, confiamos en que el capitán del barco sabe a dónde nos lleva. Esa es la confianza que Dios nos invita a tener en Él. Ahora, no te estoy diciendo que siempre es fácil. Sería deshonesto decir que confiar en el reinado de Dios es sencillo, porque la vida está llena de desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. Pero lo que sí es cierto es que cuando realmente entendemos que Dios es el Rey sobre todo y que nada escapa de su control, encontramos una paz que va más allá de las circunstancias. Es esa paz que nos permite seguir adelante cuando el camino parece oscuro. Es esa certeza que nos recuerda que, aunque el mundo se desmorone a nuestro alrededor, el reino de Dios sigue siendo firme y eterno. ¿Te imaginas lo liberador que es vivir con esa seguridad? No se trata de ignorar los problemas o de ser ingenuos ante las dificultades, sino de enfrentar todo con la confianza de que, pase lo que pase, estamos bajo el gobierno de un Rey que es justo, amoroso y todopoderoso. Y aquí, déjame compartir algo importante. El reinado de Dios no se limita a los grandes eventos de la historia o a las cosas que parecen importantes desde una perspectiva humana. No, su reinado se extiende hasta los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Desde nuestras decisiones cotidianas hasta nuestros pensamientos más profundos. Dios es Rey sobre todo, incluso sobre los momentos en los que creemos que nada está pasando, en los que nuestra vida parece rutinaria o sin importancia. Así que, cuando decimos Dios es Rey sobre todo, no solo nos referimos a los eventos cósmicos o a los grandes planes divinos. Estamos hablando también de lo personal, de lo íntimo, de lo cotidiano. Dios es Rey sobre tus alegrías, sobre tus lágrimas, sobre tus éxitos y tus fracasos, y entender eso cambia completamente la manera en que vivimos. Esto nos lleva a algo fundamental. Vivir bajo el reinado de Dios no es una carga, es una liberación. Es saber que, aunque las cosas no siempre salgan como esperábamos, estamos en las mejores manos posibles. Vamos a seguir profundizando en esta idea, porque aquí es donde realmente empieza a cambiar nuestra perspectiva sobre la vida.
Cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, nuestra manera de ver las cosas también cambia. Las preocupaciones que antes nos mantenían despiertos por la noche empiezan a perder su poder sobre nosotros. Las ansiedades, los miedos, las incertidumbres del futuro. Todo eso empieza a verse de una forma diferente cuando recordamos que, sobre todas las cosas, Dios está en control. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos angustiamos por cosas que están fuera de nuestro alcance? Nos preocupamos por el futuro, por lo que pueda pasar, por las situaciones que parecen incontrolables. Y no te culpo, es algo natural. Pero cuando entendemos que Dios es Rey, que Él tiene la última palabra, es como si una gran parte de esa ansiedad se disipara. Ya no tenemos que cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros, porque sabemos que ese peso lo lleva Él, y lo lleva de una manera mucho más perfecta de lo que nosotros podríamos hacerlo. Esto no significa que de repente todo será fácil, o que nunca más vamos a preocuparnos. Claro que tendremos momentos de duda, momentos en los que nos sentiremos abrumados, pero aquí es donde entra la diferencia. Cuando te enfrentas a esos momentos recordando que Dios sigue siendo Rey, aunque no veas el camino completo, tienes la confianza de que Él ya lo conoce. Es como caminar por un sendero oscuro con una linterna en la mano. Quizá no ves todo el camino, pero confías en que cada paso que des, con la luz que tienes, te llevará a donde necesitas estar. Y aquí está el truco: aprender a descansar en esa certeza. A veces nos cuesta tanto dejar de luchar contra la corriente, soltar el control y simplemente confiar en Dios. Pero ese es el llamado cuando entendemos que Dios es el Rey. No es que nos volvamos pasivos o que dejemos de hacer nuestra parte, sino que actuamos desde un lugar de paz, sabiendo que, al final del día, Dios está trabajando incluso en lo que no entendemos. Hay una frase que siempre me gusta recordar cuando hablamos del control de Dios, y es esta: nosotros vemos una pieza del rompecabezas, pero Dios ve todo el cuadro completo. Qué verdad tan liberadora, ¿no? A veces nos frustramos porque solo vemos una pequeña parte de lo que está sucediendo en nuestra vida, y esa parte puede no tener sentido. Pero Dios, que lo ve todo, sabe exactamente cómo encajan esas piezas, incluso las que parecen no tener lugar. Él está armando algo hermoso, incluso en los momentos en los que todo parece un caos. Y es que así es su reinado. No se trata de tener todas las respuestas ahora mismo, sino de tener la confianza de que Él ya las tiene. Es como si fuéramos espectadores de una obra maestra en progreso. Hay momentos en los que, desde nuestra perspectiva limitada, no entendemos por qué ciertas cosas suceden, por qué algunas piezas parecen fuera de lugar. Pero cuando llegamos al final, cuando el cuadro está completo, todo cobra sentido. Aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida te están robando la paz? ¿Qué situaciones te hacen sentir que todo está fuera de control? Puede ser el trabajo, las relaciones, la salud, o incluso simplemente el futuro. Todos tenemos esas áreas en las que nos cuesta confiar, pero la buena noticia es que no tenemos que hacerlo solos. Cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, podemos entregarle esas áreas a Él, sabiendo que Él las va a cuidar de una manera que nosotros nunca podríamos. Porque, si te fijas bien, uno de los grandes regalos del reinado de Dios es la paz. No una paz que depende de que todo vaya bien o de que nuestros problemas desaparezcan, sino una paz que nace de saber que estamos en manos de alguien que sabe lo que está haciendo. Y eso, amigo, cambia todo. Cuando vivimos con esa paz, empezamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, que no tenemos que tener todas las respuestas y que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo. Porque Dios, nuestro Rey, es fuerte por nosotros. Esto es algo que también afecta la manera en que enfrentamos nuestras batallas personales. Las cosas que antes nos parecían insuperables, ahora las vemos como oportunidades para que Dios demuestre su poder.
¿Cuántas veces has enfrentado una situación que parecía imposible de resolver? Y sin embargo, de alguna manera, las cosas se acomodaron o apareció una solución de donde menos lo esperabas. Eso no es casualidad, es Dios trabajando detrás de escena, como el rey que gobierna incluso cuando nosotros no vemos su mano. Aquí quiero hacer una pausa y que pienses en tu vida hasta ahora. Estoy seguro de que, si miras hacia atrás, encontrarás momentos en los que Dios ya ha demostrado que está en control. Tal vez en ese instante no lo viste, pero ahora, con un poco de perspectiva, te das cuenta de que todo tenía un propósito, que las piezas estaban encajando de una manera que tú no habías imaginado. Eso es el reinado de Dios en acción. Él no solo gobierna el universo, también está profundamente involucrado en los detalles de tu vida. Y esta es otra verdad que necesitamos recordar constantemente. Dios no es un rey distante, que gobierna desde lo alto sin involucrarse en lo que sucede aquí abajo. Él está presente, activo y profundamente comprometido con cada aspecto de nuestras vidas. A veces podemos sentir que Dios está lejos, especialmente en los momentos difíciles, pero su presencia es constante. Incluso en los silencios, Él sigue trabajando. Así que cuando decimos Dios es rey sobre todo, no estamos hablando solo de grandes ideas teológicas. Estamos hablando de una realidad diaria, tangible, que cambia la forma en que vivimos cada día. Estamos hablando de un rey que está tan cerca de nosotros como el aire que respiramos. Un rey que nunca nos abandona y que siempre tiene el control, incluso cuando nosotros no lo sentimos así. Es una sensación liberadora, ¿verdad? Saber que no tenemos que cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros, porque Dios, en su reinado, ya lo está haciendo por nosotros. Y es increíble cómo este cambio de perspectiva puede transformar nuestra manera de vivir. Mira, todos tenemos días difíciles, días en los que parece que las cosas simplemente no salen como queremos, en los que nos sentimos frustrados, agotados o sin dirección. Y en esos momentos es fácil olvidarse de esta verdad tan poderosa. Dios sigue siendo rey, aun cuando las cosas no se ven como esperábamos. Y a veces es precisamente en esos momentos donde más necesitamos recordarlo. Pero, ¿sabes qué? Dios entiende eso. Él sabe que somos humanos, que dudamos, que nos frustramos. Él no espera que tengamos todo resuelto, ni que seamos perfectos. Eso es lo hermoso de su reinado. No es un gobierno basado en nuestras capacidades, sino en su gracia, en su amor incondicional. Y aquí es donde entra en juego una parte fundamental de su reinado, su paciencia con nosotros. A veces, cuando las cosas no van bien, podemos pensar que hemos fallado, que Dios está decepcionado con nosotros o que de alguna manera lo hemos alejado. Pero eso no es así. Dios es un rey paciente, que comprende nuestras luchas y nuestras limitaciones. Él no está esperando que seamos perfectos, está esperando que confiemos en Él, que dejemos de intentar controlar todo por nuestra cuenta y que, en lugar de eso, le entreguemos nuestras cargas. Hay algo liberador en esa entrega, ¿verdad? Esa sensación de soltar lo que no podemos controlar y dejar que Dios, que sí tiene el control, se encargue de lo que está fuera de nuestras manos. Es como si después de cargar una mochila pesada durante mucho tiempo, finalmente la dejas caer. Es un alivio inmediato, y eso es exactamente lo que Dios nos invita a hacer cuando reconocemos su reinado, dejar nuestras cargas en sus manos. La Biblia lo dice de una manera tan clara y hermosa: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». ¡Qué promesa más poderosa! Dios, en su autoridad, no está ahí para añadir más peso a nuestras vidas, sino para aliviarnos, para darnos descanso. Y ese descanso no es solo físico, es un descanso mental y emocional. Es la tranquilidad de saber que incluso en nuestras incertidumbres, Dios está a cargo. Piénsalo de esta manera. Cuando eras pequeño, si alguna vez te sentiste asustado o inseguro, lo más probable es que lo primero que hiciste fue correr hacia tus padres, ¿verdad? Porque sabías que ellos te protegerían,
que te darían ese sentido de seguridad que necesitabas, pues eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros como nuestro Rey. Nos ofrece esa seguridad, esa certeza de que, aunque el mundo sea incierto, su amor y su gobierno no lo son. Y claro, puede que a veces no veamos resultados inmediatos. Tal vez entregamos nuestras preocupaciones a Dios, pero al día siguiente, las cosas no cambian de la manera que esperábamos. Y eso puede ser frustrante, lo sé. Pero aquí es donde entra otra parte clave del reinado de Dios, su tiempo perfecto. Dios no solo tiene el control, también tiene el reloj. Él sabe cuándo y cómo debe actuar, y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es siempre el adecuado. Esto es difícil para nosotros porque estamos acostumbrados a querer las cosas al instante. Vivimos en una sociedad donde todo es rápido, desde la comida hasta las respuestas. Pero el reino de Dios no funciona así. Él actúa en su tiempo, no en el nuestro, y aunque eso pueda ser desconcertante a veces, es algo que nos invita a crecer en nuestra fe, a aprender a confiar, no solo en el qué, sino en el cuándo. Entonces, cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando parece que las respuestas tardan en llegar, en lugar de desesperarnos, podemos elegir confiar en que Dios, nuestro Rey, está obrando detrás de escena. Es como una obra de teatro, en la que solo vemos lo que está ocurriendo en el escenario, pero no somos conscientes de todo el trabajo que ocurre detrás del telón. Así es con Dios. Solo vemos una pequeña parte de lo que Él está haciendo, pero eso no significa que no esté trabajando en algo mucho más grande. Y aquí es donde entra el tema de la fe. No es solo confiar en Dios cuando las cosas van bien o cuando todo es claro. La verdadera fe es seguir confiando cuando no entiendes, cuando no ves el panorama completo, cuando todo parece estar en caos, porque en esos momentos es cuando el reinado de Dios brilla aún más. Es fácil confiar en Él cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando realmente empezamos a experimentar la profundidad de su autoridad y de su amor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo vivimos bajo el reinado de Dios de manera práctica? Primero, recordando que no estamos solos, que en cada paso, en cada decisión, en cada dificultad, Dios está con nosotros. Él no está observando desde lejos. Está involucrado, interesado y profundamente conectado con cada aspecto de nuestra vida. Segundo, soltando el control. Esto es clave. No se trata de ser pasivos o de no hacer nuestra parte, sino de entender que, después de hacer lo que nos corresponde, el resto está en manos de Dios. Y eso es algo increíblemente liberador. Saber que no tenemos que tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. Y tercero, confiar en su tiempo. Esto puede ser lo más difícil, pero también es lo más transformador. Aprender a esperar en Dios, a confiar en que, aunque no entendamos el proceso, el resultado siempre será para nuestro bien. Sigamos entonces, porque lo que viene ahora es clave para entender el impacto real de vivir bajo el reinado de Dios. Ya hablamos de la paz que encontramos al soltar el control, de la seguridad de saber que Dios está obrando detrás de escena y de la importancia de confiar en su tiempo perfecto. Pero hay algo más que quiero que veas con claridad. Cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, nuestra vida cambia de manera profunda, porque ya no vivimos con una mentalidad limitada, sino con una perspectiva eterna. Piénsalo así. Muchas veces, los problemas que enfrentamos parecen enormes porque los vemos desde una óptica muy reducida, desde nuestro día a día. Nos preocupamos por lo inmediato, por lo que está justo delante de nosotros, y a menudo perdemos de vista el cuadro completo. Pero cuando recordamos que Dios es el Rey de todo lo que existe, no solo aquí y ahora, sino también en el futuro, nos damos cuenta de que nuestros problemas, aunque reales y desafiantes, no son tan permanentes como parecen. Hay algo mucho más grande ocurriendo, un plan que Dios está tejiendo, incluso cuando nosotros no lo vemos. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que estás viendo una pintura de cerca, tan cerca que solo puedes ver un pequeño trozo de color.
Puede que no tenga mucho sentido, tal vez incluso te parezca un desastre. Pero si te alejas y ves el cuadro completo, de repente te das cuenta de que ese pequeño detalle encaja perfectamente en una obra de arte mucho más grande. Así es nuestra vida bajo el reinado de Dios. A veces estamos tan enfocados en lo que está justo frente a nosotros que olvidamos que somos parte de un plan eterno, un cuadro mucho más hermoso y complejo del que podemos imaginar. Y esto es lo que realmente cambia nuestra manera de vivir. Cuando entendemos que Dios, como Rey, no solo gobierna sobre el presente, sino sobre el futuro, podemos vivir con una confianza renovada. Sabemos que, aunque hoy no entendamos ciertas cosas, hay una eternidad por delante donde todo tendrá sentido. Este mundo es solo una pequeña parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando vivimos con esa perspectiva eterna, nuestras prioridades cambian, nuestra manera de ver los problemas cambia, e incluso la manera en que enfrentamos los desafíos cambia. Es como si nuestras preocupaciones se pusieran en perspectiva. Lo que hoy parece insuperable, lo que nos preocupa o nos causa ansiedad, en el gran esquema de la eternidad, se vuelve manejable. Porque sabemos que Dios no solo está trabajando en el presente, sino que también está preparando un futuro mucho más grande para nosotros. Y aquí es donde entra la parte más emocionante. Cuando entendemos que Dios es el Rey, no solo estamos viviendo para este momento, estamos viviendo para algo mucho más grande. Vivimos para ser parte de su reino eterno, y eso le da un propósito increíble a nuestra existencia. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos, cada desafío que enfrentamos, tiene un peso eterno. Ya no vivimos simplemente para sobrevivir el día a día, sino que vivimos sabiendo que somos parte de algo mucho más grande, de un reino que no tiene fin. ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Saber que nuestra vida aquí en la tierra, aunque importante, es solo el comienzo de una historia mucho más larga. Dios, en su reinado, nos invita a formar parte de su plan eterno, y eso transforma completamente la manera en que vemos nuestra vida diaria. Y es aquí donde quiero que reflexionemos un poco más. Cuando reconocemos a Dios como Rey sobre todo, ¿cómo cambia eso nuestras decisiones? ¿Cómo afecta la manera en que manejamos nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro tiempo? Cuando sabemos que cada aspecto de nuestra vida está bajo el reinado de un Dios que tiene un plan eterno, nuestras decisiones empiezan a alinearse con ese plan. Ya no se trata solo de lo que es conveniente o inmediato, sino de lo que tiene valor a largo plazo, de lo que realmente cuenta en la eternidad. Es como si Dios nos estuviera diciendo: yo soy Rey sobre todo, y te invito a vivir con una visión más amplia, a no quedarte atrapado en lo temporal, sino a enfocarte en lo eterno. Esto es algo que cambia todo. Cambia cómo usamos nuestro tiempo, cambia cómo tratamos a las personas, cambia cómo enfrentamos nuestras luchas. Porque sabemos que todo lo que hacemos aquí tiene un eco en la eternidad. Y ojo, no se trata de ignorar nuestros problemas o de minimizar nuestras luchas. Sabemos que la vida es difícil, que enfrentamos pruebas reales, pero lo que sí cambia es nuestra actitud frente a ellas. Ya no somos esclavos de las circunstancias, no estamos a merced de los vaivenes de la vida, porque sabemos que, al final del día, Dios tiene la última palabra, y su palabra siempre es para nuestro bien. Incluso cuando no entendemos el por qué o el cómo, podemos confiar en que Él está obrando algo mayor, ¿sabes? A veces, cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil olvidar que el sol sigue brillando detrás de las nubes. Pero esa es la realidad de la vida bajo el reinado de Dios. Puede que haya momentos oscuros, momentos de incertidumbre, pero siempre hay luz al final del túnel, porque Dios está en control. Y esa certeza nos da fuerzas para seguir adelante, para caminar con esperanza, incluso en medio de los desafíos. Esto nos lleva a otra verdad importante. Cuando reconocemos que Dios es Rey, empezamos a vivir con esperanza. No una esperanza vaga o incierta,
sino una esperanza firme, basada en la certeza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, y su plan para nosotros es bueno. Vivir bajo el reinado de Dios significa vivir con la seguridad de que el final de la historia ya está escrito, y ese final es bueno. Así que, si alguna vez te sientes abrumado por las dificultades de la vida, recuerda esto: Dios sigue siendo Rey. Él tiene el control, incluso cuando parece que todo está fuera de lugar. Y no solo tiene el control sobre el presente, sino sobre el futuro, sobre tu destino eterno. Vivir con esa perspectiva cambia todo, porque ya no vivimos atrapados en lo inmediato, sino que vivimos con los ojos puestos en lo que realmente importa. Esta es la verdadera libertad de vivir bajo el reinado de Dios. Saber que estamos en buenas manos, hoy, mañana y por toda la eternidad.